delegada, alcaldes, alcaldesas, amigas y amigos. La verdad es que siempre venir a Elche es una alegría y venir para lo que hemos venido hoy pues es doblemente alegría. Es verdad que ha estado bien elegida esta ciudad porque es una ciudad que desde hace muchos años ha situado en sus prioridades, en su imaginario, la voluntad de ser una ciudad sostenible. Una ciudad donde el empleo, el crecimiento y el respeto al medio ambiente y la importancia, la valorización del medio ambiente siempre se ha sentido como una cuestión crucial y que está, por tanto, en el corazón de los ilicitanos y las ilicitanas. Ministra, estamos convencidos que los alcaldes y alcaldesas que hoy están aquí y los que no están, todos tienen claro que es el momento de la verdad. Miren, si hace unos meses y casi un año ya el presidente del Gobierno anunció este plan Marshall, que iba a ser una realidad, ahora estamos viendo ya cómo no solo era un anuncio, sino que es un hecho tangible. Tangible porque ya está publicado en el diario oficial, el Boletín Oficial del Estado, este compendio de ayudas que finalmente van a servir para acelerar una transformación y una transición que era absolutamente urgente, era absolutamente necesaria, pero que ahora tenemos los recursos suficientes para acelerarlo. Y en ese sentido creo que este es un paso ya decisivo. Las ciudades tenemos que tener un horizonte descarbonizado, lo sabemos. Las ciudades son una parte crucial, fundamental, básica de lo que es la realidad de un país. No puede existir un país sin tener una mirada municipalista, sin entender lo que son las ciudades. Lo decía ahora la ministra, además, es que hay una evolución que concentra la población y ese también es un fenómeno que habrá que ver cómo se arbitra. Pero lo que está claro es que hoy estas ayudas tienen que ver y tienen unos interlocutores que son los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes, por una parte, que representan casi la mitad, el 45% de la población de la Comunidad Valenciana, y también si añadimos a los municipios de más de 20.000 habitantes, estamos hablando de más del 75% de la población de la Comunidad Valenciana. Por tanto, en el traslado de estas políticas en el ámbito local se residencia gran parte de la posibilidad que tengamos de éxito en esta transición energética fundamental para el futuro de nuestro país, porque como bien decía el alcalde al principio, esto ya no va de debate, y hay una realidad incuestionable, y hay una realidad más incuestionable que ninguna, y es que no tenemos planeta B, solo tenemos un planeta A, y por tanto tenemos que ser conscientes de actuar con toda la fortaleza posible y con toda la determinación desde las convicciones. Creo que los ayuntamientos habéis demostrado vuestra capacidad. Yo veo aquí a la alcaldesa de Castellón, que durante mucho tiempo ha estado trabajando con fondos europeos y que ha tenido un gran éxito. Y muchos de vosotros. Y veo la Federación de Municipios, veo al presidente al alcalde de Elda, que está impulsando desde la Federación. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, desde esa cooperación interinstitucional, poner al servicio de la ciudadanía lo que son los instrumentos, que son finalmente las propias instituciones. Creo que, en definitiva, este plan es un plan que va a ser bien gestionado por los ayuntamientos. Antes, hablando ya con algunos alcaldes, ya todos tenían los proyectos en marcha. Nosotros desde la Generalitat, y aquí está el conseller, vamos a intentar además sumar con nuevas propuestas para que realmente podamos ejercer ese elemento tractor que significan estos proyectos y, en definitiva, de lo que se trata es de remar juntos. Hemos llegado aquí bien porque hemos trabajado juntos a pesar de las enormes dificultades que ha significado la pandemia. Y en eso también quiero agradecer tanto a los alcaldes, alcaldesas, como sobre todo a la ciudadanía, la corresponsabilidad que ha tenido en todo este tiempo, que nos ha favorecido una situación que ahora nos hace ver ya definitivamente que más pronto que tarde superaremos la pandemia y
aceleraremos esta reactivación económica y social. También agradecer a las empresas que están aquí presentes, porque desde luego esto va de cooperación público-privada, va de intentar sumar en todos los ámbitos y estoy convencido que así lo conseguiremos. Conseguiremos esos objetivos que decía la ministra y que todos compartimos, más allá incluso de este propio proyecto, que es muy importante, también esa transformación económica y social de España y, en este caso, de la Comunidad Valenciana, con esos proyectos fundamentales como es el Corredor Mediterráneo, como son la cuestión de las cercanías, como son, en definitiva, todas esas apuestas de conexión, de intermodalidad, que son fundamentales, como la conexión del aeropuerto con el ferrocarril. Todo esto son proyectos que ahora tienen la oportunidad de acelerarse. Y estoy convencido que con la voluntad del Gobierno y de su ministra lo conseguiremos. Muchísimas gracias a todos por empujar en la dirección correcta para conseguir el objetivo que se merece la Comunidad Valenciana, que es ser una de las regiones más prósperas de Europa. Muchas gracias.